enfoquémonos en la cementera. En 1906 inició la historia de Cementos Hidalgo, que seguramente no conoces, pero sí reconocerás después de su transformación. Imagina los primeros años caóticos de esta cementera. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 y duró aproximadamente 7 años. Durante estos años, la cementera tuvo que detener sus operaciones por la cantidad de conflictos e incertidumbre. A principios de la década de 1920, abre una planta llamada Cementos Portland Monterrey. Esta cementera se posicionó favorablemente con rapidez por su capacidad de producción. Alcanzaba las 20,000 toneladas anuales y fue la cementera que abasteció el norte de la República Mexicana. Sus primeros pasos hacia convertirse en una de las más grandes cementeras del país se dio cuando instalaron el primer horno de un solo paso y proceso seco del país. Este hecho fue completamente vanguardista y con esto aumentaron mucho más su producción. En 1931, la cementera Hidalgo y la cementera Portland decidieron fusionarse y ¡tarán!, bautizaron la nueva empresa como Cementos Mexicanos S.A. 9 años después, Cemex era una cementera capaz de producir suficiente cemento como para construir 18,400 casas de 90 metros cuadrados, alrededor de 180 fraccionamientos. Su producción anual en 1940 era de 92,000 toneladas. Lograron ir más allá de cuadriplicar la producción de cementera Portland. Cemex no se convirtió en Cemex de la noche a la mañana. Su técnica para ser una de las más grandes cementeras a nivel mundial fue la expansión. A principios de 1963 compró Cementos Maya de Mérida. De esta manera, Cementos Mexicanos se volvió mucho más mexicano porque cubría al país de norte a sur. A la nueva adquisición se le nombró en un principio Cemento Portland Maya. 3 años después, en 1966, Cemex abre cementeras en Valles y Torreón. De esta forma, cubre también la región huasteca y mejora su distribución en el norte del país. Por último, adquiere otra cementera en la zona del Bajío. Esto sucede en el 73. Ahora sí, su presencia era completamente nacional. Con su expansión, Cemex incrementó su producción y sus números. Entonces, decidió dar el brinco y comenzar a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Hasta la fecha, las acciones de Cemex son las más bursátiles. A las 12 de la tarde cuestan algo, después de 2 horas se incrementa dicho valor y lo más probable es que después de 5 horas ya sea otro muy distinto. En 1989 compraron a Cementos Tolteca. Esta era la segunda productora de cementos más grande del país. Con esta compra, Cemex se coló al top 10 de las cementeras más grandes del mundo. ¿Sabes qué lugar ocupa hoy? Es la tercera y emplea alrededor de 50,000 personas. Impresionante, ¿no? Ahora sí, para entender el éxito de Cemex, debemos enfocarnos en Lorenzo H. Zambrano. ¿Recuerdas que al inicio te hablé de uno de los hombres más ricos de México? Bueno, ese fue él. Desde 1985 se convirtió en el director general de Cemex, empresa obviamente de su familia, y para 1995 tomó la presidencia del Consejo de Administración. Lorenzo H. Zambrano fue siempre muy amigo de los presidentes. Por dicha razón, cuando Salinas de Gortari se lanzó con todo para alcanzar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Lorenzo Zambrano también le entró para que Cemex creciera como la espuma. Inteligente. Para ese entonces, Cemex ya tenía un pie en Estados Unidos, debido a que había comprado antes una cementera norteamericana. En 1992 fue cuando su presencia internacional se incrementó mucho más. Cemex seguía apostándole a la expansión, ojo, palabra clave, expansión, y compró las cementeras más grandes de España. Europa, nuevo nivel desbloqueado. Luego continuó su paso por Latinoamérica, con Venezuela, Panamá, República Dominicana, Colombia, Caribe y Latam. Nuevos niveles desbloqueados. Después entró a Filipinas, Asia, nivel desbloqueado. El nivel de África lo desbloqueó al adquirir la cementera más grande de Egipto en 1999. Y en el 2000, Cemex entra a la Bolsa de Valores de Nueva York.
El 2001 significó Tailandia y Nicaragua para Cemex. Cuando en el 2004 Cemex adquirió la cementera estadounidense Southtown, se convirtió en la cementera más grande de Norteamérica. Con mayor ambición y capacidad, en el 2005 Cemex compra RMC en Reino Unido, la cementera de mayor tamaño en territorio británico. ¿Qué consiguió Cemex con esto? Simplemente duplicar su tamaño y entrar a 20 países más en Europa. ¿Pero todo esto puede ser tan perfecto para Cemex? ¿Puedes tener presencia en 50 países sin algún contratiempo? Claro que no. Como sabemos, hoy en día no todo es miel sobre hojuelas. Y después de tanta subida, llegaba el turno de bajar para la empresa mexicana Cemex. En junio del 2007 adquiere por más de $15,000 millones el 68.7% de la compañía cementera australiana llamada Rinker. En 2009, y con tal de tener más flexibilidad financiera, la vendió por $1.75 millones. Esta compra casi significó el desvanecimiento de Cemex. Te cuento del contexto global en ese entonces. Por una parte estaba la crisis económica mundial que sobre todo le pegó a Estados Unidos. Recordemos que Cemex tiene muchas ventas en este país. Luego estuvo la depreciación del peso mexicano, lo que dificultó varias operaciones de Cemex. La compra de Rinker fue la compra más grande y cara del sector de la construcción en toda la historia, y la menos fructífera. Esta compra y otras más en el mismo año generaron una deuda que representaba 7 veces el flujo financiero de la empresa. Era todo un desastre. El precio de la acción de Cemex cayó bastante por lo mismo. En todo el 2011 cayó en un 70%. ¿Cuáles eran los rumores? Bueno, que Cemex iba a quebrar. Eso era casi un hecho. Parecía que esa compra fue una sanguijuela que le restó atención y dinero. Aparte, imagina la cantidad de dinero que necesitaba una de las cementeras más grandes del mundo para llevar a cabo todas sus operaciones. Con sus acciones, sus ventas y su territorio cayendo, Cemex aplicó un paquete de soluciones casi sacado de un libro de finanzas, pero altamente efectivo. En el 2014, quien ideó el paquete y rescató a Cemex finalmente fue su antes director de finanzas, Fernando González Oliveri, quien después de que el empresario del que ya hemos hablado, Lorenzo H. Zambrano, perdiera la vida, se convirtió repentinamente en el nuevo CEO. Vendió parte de su negocio de cemento blanco por $180 millones. También vendió otros activos para reducir la deuda. Aumentó su margen de utilidades y sus volúmenes de producción. O sea, que hicieron cemento a lo loco. Las ollas no dejaron de girar. Cemex sigue viva y latente. Es la empresa mexicana más globalizada de México. Solo el 20% de sus ventas netas provienen de México. En Estados Unidos es donde más venden, un 24%. En Europa, un 20%. En Reino Unido, el 11% y en España, el 10%. Produce 25.9 millones de toneladas al año. ¿Para cuántas casas da eso? Ya te podrás imaginar la mina de oro que tienen sobre sus manos. Con sede en Monterrey, la empresa tiene ollas en los países más lejanos, como Bangladesh, Emiratos Árabes, Rusia, Hungría, Israel, solo por mencionar algunos exóticos. Las claves del éxito de Cemex, hoy te las revelamos en Broland TV. Número 1. La expansión. La reina de sus claves fue definitivamente esa. Hay que considerar que no fue una empresa estilo startup que tuvo que tocar puertas para conseguir fondos. No, la historia de los dueños de Cemex es antigua y en su mayoría eran personas con poder adquisitivo. Mucho, la verdad. Desde la fusión de Cementos Hidalgo con Portland, la estrategia de Cemex fue tener presencia primero nacional y luego internacional. Número 2. A la vanguardia. No se han detenido jamás a la hora de conseguir mejoras tecnológicas para sus procesos y servicios. Por ejemplo, instalaron su propio sistema satelital de comunicaciones llamado CemexNet. Esto sucedió antes de 1990. De esta forma, fueron capaces de comunicarse efectivamente entre todas las instalaciones de su compañía. Para ese entonces, por el tamaño del territorio en el que tenían presencia y la comunicación alcanzada, CemexNet fue uno de los aspectos
más presumibles de la compañía. En 1994 optaron por usar energía alternativa y comenzaron a utilizar coque de petróleo en todas sus plantas. Número 3. Resolver problemas con tu producto. A Cemex no se le olvida que su negocio primordial es la construcción y que todos los seres humanos tienen derecho a una vivienda digna. Por eso mismo crearon un programa llamado Patrimonio Hoy. Este nació en 1998 en México y ahora atiende a personas en Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Nicaragua. Beneficia a 2.5 millones de personas. Su objetivo es reducir el déficit habitacional. Para ello, provee de micropréstamos de materiales de construcción, asesoría de arquitectos y asistencia técnica. Cemex, galardonada y ambiciosa, se está levantando de